Amado pueblo de Dios, paz a vosotros. Bien, amados hermanos, pues nuevamente, ¿verdad? Su servidor, la ocasión pasada, sábado pasado, me tocó, ¿verdad?, cubrir a nuestro hermano Andrés, ya que mis hermanos, su servidor estuvo por un sábado que no pudo llegar, ¿verdad? Ustedes saben, por la enfermedad que anda por ahí, ¿verdad? Pero mis hermanos, gracias al Señor, que el Señor pues siempre uno debe de estar dispuesto, ¿verdad?, a lo que el Señor nos llamó, ¿verdad?, en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues por el momento pueden tomar sus lugares, gracias. Y es bien importante, mis hermanos, ¿verdad?, ya que este hermoso estudio, ¿verdad?, es parte, ¿verdad?, para cómo, mis hermanos, nosotros examinarnos a nosotros mismos, cómo el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Así como fue recordado en aquel tiempo para todas aquellas iglesias que Pablo visitó, mis hermanos, cómo quería que fuera, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad? Hoy en día también, mis hermanos, el Señor quiere enseñarnos cómo Él quiere que vivamos y cómo examinarnos a nosotros mismos si estamos en lo correcto o tenemos que mejorar en nuestras vida espiritual. Más que nada en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es importante, mis hermanos, que nos examinemos, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, es importante para cada uno de nosotros. Decía, ¿verdad?, los comentarios de la escuela, mis hermanos, todo eso, mis hermanos, nos sirve para recapacitar si estamos realmente haciendo la voluntad de nuestro Dios como Él quiere o no, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues es algo que en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, debemos de meditar en esto. Y ahora sí, mis hermanos, les invito que tomen su Sagrada Escritura y vamos a ir, mis hermanos, al libro a la carta a los Romanos, mis hermanos. Esto es un preámbulo para ver, mis hermanos, qué es lo que queremos y qué es lo que debemos cambiar. Hoy en día, mis hermanos, es importante que nosotros veamos de esa manera cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar, porque cierto, mis hermanos, nos falta mucho a cada uno de nosotros, especialmente su servidor, mis hermanos, como todos y cada uno de ustedes hace por hacerlo mejor, por estar bien delante de nuestro Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, se nos presentan obstáculos, ¿verdad?, que a veces sentimos difíciles, pero no imposibles para nuestro Dios cuando nosotros le pedimos, ¿verdad? Como ayer nuestro hermano Natividad nos predicaba algo, que si queremos ser ¿presa de qué? Presa de aquel pecado, mis hermanos, presa de aquellos que, ¿verdad?, nos quieren atrapar. Los obstáculos muchas veces nos hace tropezar, pero, mis hermanos, si nosotros nos fundamentamos bien y entendemos, mis hermanos, lo que nos han predicado, nos han enseñado, mis hermanos, y lo podemos poner por obra, mis hermanos, yo creo que vamos a ser mejores delante de nuestro Dios. Y les invito, mis hermanos, que se pongan de pie y vamos a buscar carta a los Romanos. No va a ser el tema, mis hermanos, de comida, nada de eso, ni de eso, simplemente es un preámbulo, una lectura a donde yo los quiero llevar, mis hermanos, para que entendamos a dónde yo es que los quiero llevar. Y dice la carta a los Romanos, capítulo 14, mis hermanos, verso 1 al verso 12. Le vamos a dar todos juntos lectura, mis hermanos, a esta palabra de nuestro Dios. Y dice de esta manera, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, yo leo el primero, ustedes el 2 y nos unimos juntos todos en el versículo 12. ¿Estamos, mis hermanos? Bien, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Recibid al flaco en la fe,
pero no para contiendas ni disputas. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha levantado. Tú quieres la expresión. Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno es asegurado en su ánimo. Hácelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracia a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracia a Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, de los que viven, perdón. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vamos a dar una breve explicación, mis hermanos, a estos hermosos pasajes. Primeramente, mis hermanos, el verso 1 nos dice, ¿verdad?, que si nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que hacernos hacia aquellos, mis hermanos, que son débiles de fe, aquellos que, mis hermanos, están pues no bien convertidos, no bien convencidos de lo que creen. Eso, mis hermanos, debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Porque aquí dice, y no debemos de menospreciarlo, porque digamos, pues como decía la escuela, ¿verdad? Que muchos vienen nada más el día del sábado, pero no los vemos el viernes, no los vemos el día de culto, ¿verdad? Solamente el sábado. Mis hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar, nosotros no somos nada para evitar, sino que el juez es aquel, mis hermanos, por el cual estamos aún vivos aquí. Dice, porque el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Si nuestro Dios, mis hermanos, murió por todos, entonces no debemos de juzgar por qué el hermano no hace esto, por qué el hermano no hace esto otro. Debemos de ser, mis hermanos, ahora sí, como dicen, efectivamente, todos igual, de un mismo pensar, de un mismo sentir. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Dice, ¿tú quién eres? Juzgas al siervo para su Señor, esté en pie o en más, o afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Nuestro Dios, mis hermanos, Él tiene compasión de todos. Él no vino nada más y se entregó por mí mismo, por mí nada más, sino que Él vino por todos. Así como aquellos que dan gracias a Dios, mis hermanos, también nosotros, porque muchas veces juzgamos sin tener razón, sin pensarlo tal vez. Mis hermanos, decimos, es que no voy a ese lugar porque ahí comen cerdo, ahí comen esto, ahí comen esto otro. Mis hermanos, nosotros no somos nadie
sino que nuestro Dios nos llamó igual. Él nos mira de esa manera, igual nos mira con amor, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de tenernos tolerancia los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque el Señor, si el Señor murió por todos, también nosotros, mis hermanos, debemos de ser igual. No debemos de ver indiferencias. Si unos dicen, oh, es que tú no vienes el sábado, tú no vienes este día, tú no vienes el otro, nosotros no somos nadie para ser, mis hermanos. Es conforme la voluntad de nuestro Dios. Dice que el que no conoce la ley de alimentación no puede hacerle de la noche a la mañana, pero el Señor murió por él y él ora por el alimento. Y no me van a dejar mentir, mis hermanos, aunque un religioso católico, lo que sea, mis hermanos, ellos oran por su alimento también. Y nosotros que conocemos también la ley de nuestro Dios, también damos gracias a Dios por nuestro alimento, por lo que comemos, por lo que vivimos, por lo que hacemos. Eso es algo, mis hermanos, bien importante que nosotros vayamos meditando para que todo eso, mis hermanos, en conjunto se vaya haciendo mejor en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque dice, si dice el 6, el que hace caso del día, hacerlo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Dice, el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, da gracias también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a mí en lo personal, ¿verdad? Yo no puedo decirle a alguien, oh, tú por qué nada más oras y no guardas el sábado. No le puedo decir eso, hermano, porque el Señor murió por todos. El Señor no hizo diferencia, no juzgó a aquellos que no hicieron lo bueno, sino que Él, mis hermanos, lo hizo por todos. Y dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si yo muero, mis hermanos, no voy a morir para sí, voy a morir para Cristo, ¿sí? Entonces, y si vivo, también vivo por Cristo, mis hermanos. Eso tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que quien vivimos o que murmuráis del Señor somos. Si nosotros, mis hermanos, murmuramos por otros hermanos, decimos, oh, es que el hermano esto, el hermano lo otro, mis hermanos, a nosotros como hijos de Dios no nos conviene hacer juicio de los demás, sino que nosotros debemos de examinarnos nosotros mismos si estamos haciendo lo bien que el Señor quiere, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere. Porque Cristo, dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Él no dijo, yo solamente voy a morir porque los que ya murieron, o por los que viven, nomás voy a morir. No, Él murió por ambos, mis hermanos. Y así, por eso estamos aquí, ¿verdad? Por Él. Entonces dice el 10, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Y ese es, hermanos, el título del tema de hoy. Pero esto que acabamos de ver, se los di como un preámbulo, mis hermanos, para saber a dónde es que yo quiero llevar este tema, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos esa lucha de cambiar todo eso que acabamos de ver como preámbulo y luego enseguida, mis hermanos, trabajar en nosotros
para poder llegar ante el tribunal de Cristo. Porque si nosotros no cambiamos eso, no podemos, mis hermanos, llegar a aquel día que todos estamos esforzándonos, ¿verdad? Semana con semana, estando aquí. Debemos, mis hermanos, precisamente eso, examinarnos. De ahí para allá, mis hermanos, todos se lo tenemos que dejar a Dios, porque Él es el único el que trabaja en cada uno de nosotros. Y Él no trabaja solamente para los muertos, Él trabaja para los vivos también, ¿verdad? Porque Él quiere que todos, mis hermanos, se arrepientan y sean salvos cuando el Señor los llame, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Dice allá San Juan capítulo 5, mis hermanos, vamos a ver a San Juan capítulo 5, verso 22. Dice el 21, porque como el Padre levantó los muertos y les dio vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Vemos, mis hermanos, que en aquel día el que nos va a juzgar, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser, hermanos? Cristo es el que nos va a juzgar, mis hermanos. Es el único que tiene el poder de hacer todas esas cosas, porque el Padre se las dio. Y entonces por eso nosotros, mis hermanos, no nos toca decirle a nadie, ni hermana, ni hermano, tú por qué esto, tú por qué el otro, mis hermanos, porque realmente el Señor eso es lo que Él desea, que en nuestras vidas cambiemos esa forma de actuar, esa forma de ser. Entonces dice también Romanos capítulo 8, mis hermanos, vamos a volver a Romanos capítulo 8. Romanos 8 dice de esta manera, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y decía mi hermano Amador, ¿verdad?, acerca de ese Espíritu, el cual, mis hermanos, nos guía, nos lleva por el camino a seguir. Y eso es importante, que meditemos en la palabra de nuestro Dios, en que podamos, mis hermanos, en aquel día llegar así como Él quiere, limpios y sin mancha, sin una cosa que nos diga, tú no, porque se va a llegar el momento, hermanos. Se va a llegar el momento cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros en aquel día, ¿verdad? Por eso en segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice de esta manera, verso 10, dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros en aquel día tenemos que justificar, dar ¿qué es lo que hicimos bueno? Recuerden que hay el libro de la vida
y el libro de las memorias. Ahí, mis hermanos, está escrito quién está haciendo cosas buenas y quién está haciendo cosas malas. Y entonces nosotros seremos, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que decir cuando nos llamen por nuestro nombre, heme aquí, y nos van a preguntar, nos van a ahora sí, como mis hermanos, ¿verdad? Cuando nos van a tener que decir lo bueno y lo malo que hicimos y lo bueno también que hicimos. Ahí ahí se va a definir si tenemos la vida eterna o tenemos muerte eterna. Ahí debemos de pensar, mis hermanos. Dice también Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 3, perdón. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno vea cómo sobreedificó, ¿verdad? La enseñanza la tenemos, mis hermanos. El arquitecto es el maestro, es el modelo que debemos seguir, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué poner obstáculo. ¿Pero qué? Pero nada. Es que así es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Dice, y tenemos que ver cómo vamos progresando, cómo vamos sobrellevándonos nosotros como pueblo de Dios, cómo andamos, cómo caminamos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en la carne, con nuestro prójimo, en nuestros trabajos, cómo, mis hermanos, nos desarrollamos y nos desenvolvemos, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede decir, oh, yo voy a hacer esto otro, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. No, hermanos, hay que seguir la regla, ¿verdad? Y la regla, ahí está. El Señor fundó su iglesia, puso su enseñanza y nosotros debemos tomarla. Si nosotros no queremos, entonces ya estamos haciendo las cosas que en aquel día vamos a dar cuentas. Dice, y si alguno edificara sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día declara, porque por el fuego será manifestado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, estamos haciendo, y si edificamos bien, ¿verdad? Con amabilidad hablamos a nuestros hermanos, les hablamos, ahora sí como dicen, ¿verdad? De vez en cuando un apapacho, mis hermanos, es bueno. Pero conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, precisamente, mis hermanos, por eso menciona esas partes como oro, ¿verdad? Como plata, ¿verdad? Puede ser menos o puede ser más. O como, cuando menos, como hoja, hojarasca, una visita, mis hermanos, por allá al mes y medio, pues estamos edificando, mis hermanos, estamos haciendo para el Señor,
¿verdad? Eso, mis hermanos, es importante. Dice en el verso 13, la obra de cada uno será manifestada, ¿verdad? Cuando eso, mis hermanos, haya todo hecho, entonces, mis hermanos, seremos, como dicen, buenos siervos, que hemos trabajado, ¿verdad? Y hemos luchado por llegar a aquel día, ¿verdad? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por lo mínimo, mis hermanos, que hagamos, el Señor nos va a recompensar. Por lo mínimo, como les decía, una visita por allá, aunque sea cada mes, reunirnos como hermanos, como un solo hombre, ¿verdad? Eso es importante. Y dice el 15, si la obra de alguno fuera quemada, será perdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Mis hermanos, si nosotros hacemos eso, a lo mejor el Señor tiene amor hacia nosotros y nos da la vida eterna, pero haciendo tales cosas, no nada más así. Entonces, precisamente, mis hermanos, eso es algo bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos incrédulos, aquellos que no creen? Vamos a ver, mis hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 es algo, mis hermanos, que tenemos que ver, porque ahí está, mis hermanos, precisamente si no estamos bien fundamentados en la doctrina que hemos aprendido, ¿verdad? Y dice el verso 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Sabemos, mis hermanos, que nosotros somos esa tierra, ¿verdad? Y aquellos que no obedecieron, mis hermanos, ¿verdad? Huyen de la presencia de nuestro Dios. Simplemente yo creo, a mí me ha pasado cuando quiero hablar la palabra con personas, a veces dicen, no me hables de tu iglesia, no me hables de Cristo. Yo creo en Dios y hasta ahí. Mis hermanos, da tristeza. Da tristeza porque realmente, mis hermanos, lo que les espera no es nada bueno. Dice que no se encontró lugar para ellos. O sea, muerte eterna, mis hermanos, van a tener. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así es que, mis hermanos, si nosotros queremos aparecer, no queremos aparecer en ese libro de nuestras acciones, de nuestras obras que hacemos, mis hermanos, es importante que nosotros recapacitemos y veamos, mis hermanos, qué es lo que el Señor quiere para que podamos llegar, mis hermanos, en aquel día.
Y dice Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. 9:25 de Primera de Corintios, y dice así: desde el 24 dice, ¿no sabéis que los que corren, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Y dice el 25, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Aquellos, mis hermanos, si nosotros nos examinamos y hacemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, podemos, mis hermanos, ¿qué? Correr el riesgo de perder o ganar el premio. Porque si vemos, mis hermanos, pues todos, ¿verdad? Cuando es cualquier tipo de grupo, de futbolista, basquetbolista, tenista, todos corren con el propósito, mis hermanos, de obtener algo. Nosotros, mis hermanos, que nuestra decisión sea correr por lo más hermoso, de reinar con Cristo. Ese es, mis hermanos, no que quiera recibir una medalla, no que quiera recibir un trofeo, no, sino que, mis hermanos, esa corona, la cual, mis hermanos, tenemos que ir poniéndole un diamante, un diamante, un diamante. ¿Para qué? Para que en aquel día, mis hermanos, la luzcamos, ¿verdad? Y tengamos esa fe y confianza, y que lo que leemos y lo que hemos creído sea para nosotros, ¿verdad? Porque aquí, mis hermanos, es donde como ¿qué les dije, hermano? Capítulo, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4:4. Dice, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercana. Pablo, mis hermanos, a mi Timoteo hablaba de estas palabras y decía, ¿verdad? Dice, no escuchen cosas que no deben escuchar, ¿verdad? Dice, porque lo que yo he enseñado, ¿verdad? Es para qué. Porque el día, dice, ya está cerca. Él dice, yo voy a dejar de vivir, pero queda todo esto para nosotros, como decía Pablo. Todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza es, mis hermanos. Entonces, todo lo que hemos visto y lo que nos han hablado todos aquellos siervos de Dios, mis hermanos, debemos de como decía por ahí la pregunta, ¿verdad? Que cómo los podemos mirar, de qué manera podemos mirar a aquellos que se esfuerzan por servirle a nuestro Dios y ser siervos de Dios.
¿verdad? Debemos de valorar lo que hablan, lo que dicen, lo que nos enseñan, ¿verdad? Porque es importante para nuestras vidas, para nuestra vida eterna, especialmente. Y decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que si nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Si corremos, corremos porque sabemos y estamos seguros que vamos a alcanzar algo, ¿verdad? Pero que no seamos como lo que dice Apocalipsis 11, ¿verdad? Que mis hermanos, no haya lugar para nosotros. Entonces, pensemos en eso, mis hermanos. Dice también, Santiago, porque a veces, mis hermanos, nosotros como hombres pensamos diferentes formas. Santiago capítulo 1, verso 15, dice, y el hermano o la hermana está, perdón, ¿qué es? Santiago 1, les dije 1, ¿verdad, hermanos? Santiago 1:15. 1:15 dice, y la concupiscencia después que la ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Entonces, mis hermanos, si nosotros volvemos así atrás y damos pie atrás, mis hermanos, es lo que nos lleva. Si estamos aquí, estamos con ese propósito de alcanzar la vida eterna. Pero si si retrocedemos, mis hermanos, lo que nos espera es la muerte. Si nos vamos afuera, es lo que pasa con nosotros. Si estamos aquí, afirmémonos cada día, mis hermanos. Meditemos y examinémonos cada uno de nosotros para poder, mis hermanos, obtener lo que tanto deseamos. Porque yo creo que así como yo deseo, yo creo que también ustedes desean, ¿o no es así? Claro que sí, mis hermanos, así debe de ser, que nosotros tengamos el mismo sentir, el mismo pensar, ¿verdad? Porque de ahí depende, mis hermanos, nuestra vida. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, ese es el propósito de estar, de luchar, de abstenernos de ciertas cosas, ¿verdad? Que a veces como carnes deseamos, ¿verdad? Y queremos, pero si nos abstenemos de eso, mis hermanos, podemos alcanzar lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que dice aquí, porque realmente, mis hermanos, es cuando Él venga, entonces, mis hermanos, vamos a recibir ese premio, ¿verdad? Y dice Apocalipsis, mis hermanos, ya 2 pasajes más y terminamos.
Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Dice, he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Recordemos, mis hermanos, las palabras. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que sea su potencia, sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Si seguimos leyendo, mis hermanos, lo que les espera a aquellos que no creen la venida de nuestro Señor Jesús. Ay, mis hermanos, es algo que nosotros debemos de meditar. Y por último, Mateo capítulo 25, mis hermanos. Mateo capítulo 25. O 23. Desde el 22, mis hermanos, dice, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, otros 2 talentos he guardado sobre ellos. Y dice el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros, aunque como les digo, lo mínimo, pero que siempre nos esforcemos por hacer, mis hermanos, lo que nuestro Dios quiere, ¿verdad? Como decían, ¿de qué me sirve, mis hermanos, que haga mucho y al rato no fundo bien lo que creo y me voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy buscando, ¿qué? La muerte, mis hermanos. Y el deseo de su servidor, mis hermanos, es que todos, mis hermanos, busquemos y meditemos, mis hermanos, y examinémonos los unos para con los otros, ¿verdad? Si estamos haciendo realmente lo que dice la palabra de nuestro Dios, o estamos haciendo las cosas que a nuestro Dios no le agradan, mis hermanos. Así de pie, mis hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y paz a vosotros.